Cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Y aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más reseñas de libros. Tenemos hoy uno muy interesante. Yo había dudado un poco si poner este libro, porque este es un libro que es muy interesante en sí mismo, pero tiene algunas contradicciones. Primeramente, es un libro escrito por un historiador, pero se trata de un ente político lo que vamos a trabajar. Es un libro, además, que tiene una vigencia muy interesante, pero fue escrito por un académico, sin embargo es bastante divulgativo y bastante sencillo de leer. Se los presento sin más prolegómenos. Tengo la copia en inglés, aunque existe una traducción en español, entiendo. Se trata de El Califato de Hugh Kennedy. Aquí está. El Califato. Yo lo compré en esta edición de las introducciones Pelican, porque son muy económicas. Sé que la copia en español existe. Creo que se llama algo así como En la corte de los califas. Todo lo que usted pueda conseguir de Hugh Kennedy es bueno. Hugh Kennedy es un especialista en el mundo del Islam, en particular en los primeros siglos, y tiene un libro excelente sobre el desarrollo del Islam en España, o lo que se lee al andaluz. De manera que es muy interesante todo lo que... Pero este libro en particular es un compendio de sus especialidades y conocimientos durante mucho tiempo. Y es que viene a colación porque el califato es uno de esos términos eminentemente políticos, en cierta manera, pudiéramos decir, que ha sido tergiversado por el desconocimiento que Occidente maneja sobre algunas de las formas políticas en el Islam. Vámonos un momento al año 2014 para tratar de situar geográfica o geopolíticamente lo que trato de expresar. Fíjense ustedes, en el año 2014, aquel sujeto llamado al-Baghdadi, en una mezquita en la ciudad de Bagdad, se levanta y él declara o decreta la conformación de un califato. Es una organización que después sería parte de ese grupo terrorista que Occidente va a llamar el Ejército Islámico o ISIS o IS. En fin, va a haber una cantidad de denominaciones para tratar de graficar lo que ese señor estaba decretando en ese momento con su organización. Y él estaba invocando una figura política, o repetimos, una figura de una significación que no es exactamente congeniable con el Estado. Cuando usted habla de la nación-Estado o la organización de lo que es un Estado, según se entiende, por ejemplo, en politología, es una cosa muy diferente de un califato. Y a ello se aboca Kennedy. Kennedy empieza a estudiar lo que es la figura del califa y el califato para distanciar completamente ese concepto y esa epistemología de lo que sería luego el Estado, lo que nosotros en Occidente comprendemos como Estado, que es una figura relativamente reciente. El califato es mucho más antiguo y tiene unas raíces e imbricaciones completamente distintas. A ello nos vamos a enfrentar hoy con este libro de Hugh Kennedy que estamos exponiendo acá. Vamos a empezar primeramente por leerles el índice, porque ya el índice nos grafica un poco lo que este señor trata de decir. Dice lo siguiente, fíjense ustedes, capítulo 1, los primeros califas. Capítulo número 2, el califato ejecutivo, el gobierno de los omeyas. Capítulo número 3, el temprano califato abásida. Capítulo número 4, la cultura del califato abásida. Capítulo número 5, el califato abásida tardío. Y es interesante, hago una pausa acá para decirles, fíjense, es interesante que él aboque tanta atención, 3-4 capítulos, a lo que fue el califato abásida, primeramente porque dentro de la literatura o la historia del mundo árabe, del mundo musulmán y del Islam, se tiene el califato abásida como prácticamente la cima, el pináculo de todo lo que fue el poder del califato, sobre todo entre los años 750 a 950 más o menos, esos 2 siglos allí en los cuales Bagdad llegó a ser la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, donde se coagulaban saberes de distintos tipos y había una cantidad de etnias conviviendo allí en un imperio que iba desde lo que sería hoy más o menos Pakistán hasta prácticamente las costas del Mediterráneo. Entonces usted se puede dar cuenta, y las costas del Mediterráneo le estoy diciendo Marruecos, lo que sería hoy en día Marruecos, y no le englobo a España porque España va a quedar dominada por los omeyas, de manera que los abásidas no van a controlar ni van a hacer ningún esfuerzo por dominar España o las partes de Europa que fueron dominadas por los omeyas. Eso no les va a interesar, pero repetimos, el califato de las grandes conquistas, de los grandes dominios y de los grandes logros en diversos campos de conocimiento. Por ello tantos capítulos. Capítulo 6 ahora, 3 autores en busca de un califato. Capítulo número 7, el califato de los chiitas. Recuérdense que el Islam está dividido desde su comienzo, prácticamente muy poco después de su comienzo, en 2 grandes interpretaciones de cómo debe ser la religión. Estamos en el Islam suní, como se conoce, una vertiente que apega a la tradición, y el Islam chiita, que apega a las vinculaciones sanguíneas con la familia de Mahoma. Ya vamos a dar un poquito más de detalle. Luego el capítulo número 8, los omeyas de Córdoba, y se refiere
a la instauración del Emirato de Córdoba en el año 757. Luego los califas almohadas, que son una de las dinastías que va a dominar el sur de España. El capítulo número 10, el califato bajo los mamelucos y bajo los otomanos. Y luego el siglo XX y más allá. ¿Por qué estas divisiones? Bueno, porque si entendemos bien lo que nos está planteando Kennedy en base a su conocimiento histórico, la ontología o la ontogénesis, para decirlo mejor, es decir, el nacimiento de esta figura, de esta forma, se da de una manera directa poco después de la muerte de Mahoma. Ya vamos a entrar en detalle con todo esto. Y va a durar hasta el año 1924, cuando Kemal Atatürk, el líder de lo que hoy conocemos como Turquía, asume la disolución del Imperio Otomano. O sea, Turquía es una de las fuerzas aliadas a lo que fue el Imperio Austrohúngaro y al Kaiser alemán, al Kaiser alemán, justamente en la Primera Guerra Mundial. Eso lo va a pagar muy caro con derrota y por supuesto van a venir una cantidad de consecuencias. Por eso se dice que la Primera Guerra Mundial es una guerra que disuelve una cantidad de imperios, entre ellos, bueno, los rusos, el Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera, y también el Imperio Otomano, que deja de ser un califato, que era la figura que mantenía, y pasa entonces después a ser una nación ya más o menos bajo patrones contemporáneos comunes. Eso se hace en el año 1924. Con subidas y bajadas, con momentos gloriosos y momentos muy grises, el califato fue esa institución que pervivió de una manera sistáltica en lugares distintos a lo largo de todo ese tiempo. Vamos a entrar en materia para explicarles entonces cómo se origina y qué es lo que trata de ser el califato desde sus comienzos. Fíjense, aquí Kennedy, debo decir, es muy didáctico y el libro comienza en el capítulo 1 de esta manera. Fíjense, Adán fue el primer califa. Lo sabemos porque se nos dice así en el Corán, capítulo 2, versículo 28, donde Dios dice, en referencia a Adán, estoy colocando un califa en la tierra. El Corán se refiere a otro califa por su nombre, capítulo 38, versículo 25, y es cuando Dios habla o le dice al rey bíblico David, te hemos hecho califa en la tierra. Entonces, es muy interesante ver allí que la palabra original de la cual se está hablando, dice la raíz de la palabra árabe es calafa, de donde viene el término jalifa, y el origen de la palabra que usamos tanto en inglés como nosotros en español. Yo estoy traduciendo esto a medida que lo voy leyendo, de manera que les pido un poquito de paciencia si tengo alguna imprecisión cuando hablo. Dice lo siguiente, de ahí viene el origen de la palabra califa, ¿no? De esa raíz de jalafa o de califa. Es muy conocida, pero también, por supuesto, tiene una cantidad de equivalentes. Básicamente significa representar o suceder a una persona, en este caso a Alá, el Dios del Corán. Está utilizado también en términos administrativos y seculares bajo estos significados, pero también, por supuesto, en otras partes del Corán su significación precisa o su determinada conceptualización es difícil de precisar. Claramente, dice aquí Hugh Kennedy, claramente no significa sucesor, puesto que Dios es eterno y por supuesto, por definición, no puede tener un sucesor, de manera que tiene que ser algo así como representante de Dios en la tierra. Entonces ahí comienza más o menos la terminología que, como vemos, está ya en el Corán y está presentándonos una conceptualización del fenómeno. ¿Qué significa esto y por qué? El Islam, como ustedes saben, tiene una data sencilla de nacimiento y es a partir del momento en que empiezan las revelaciones del Corán. Les doy unas localizaciones temporales fáciles. Mahoma, que es el profeta que va a quien se va a revelar el Corán, es un sujeto que nace en el año 580 después de Cristo. Mahoma vive y nace y vive en una ciudad que se llama Meca. La Meca o la ciudad Meca era una ciudad en ese momento de tránsito comercial importante, de gente que venía de África, de gente que estaba en algunas partes de Asia y bajaba por la península, había comercio. Allí estaba el meteorito ese negro, la Kaaba, que era reverenciado también como un poder divino, y había muchas religiones animistas que se daban cita allí. La ciudad tenía, además de un flujo comercial, un flujo también de gente con centros religiosos, etcétera, etcétera, que hacían vida allí. Mahoma nace en esa ciudad y hace vida comercial allí, trabaja, vive. Cuando él tiene aproximadamente unos 40 años, según nos dice la Sira, que es la biografía de Mahoma, el sujeto entra como una especie de crisis de media vida, se retira, se va a una región desértica, solo,
Estando en una cueva, allí se le aparece el arcángel Gabriel, que es una figura vinculada, como ustedes saben, a la Biblia, sobre todo a la Biblia judía, al Tanakh. Este arcángel Gabriel se le aparece y empieza a darle una cantidad de revelaciones, y a partir de allí nace entonces lo que es o lo que conocemos hoy en día como el Corán, que son estas revelaciones que vienen transmitidas a través de Mahoma. Mahoma empieza a dar estas enseñanzas a su círculo interno más cercano. A partir de allí, bueno, empieza a convertir personas y a crear un círculo de seguidores. La gente de la Meca, los sujetos que vivían allí, recuérdense que esta es una sociedad tribal, es una sociedad bastante primitiva. Una de las tribus más importantes eran los Quraysh. Había también varios clanes dentro de esa tribu. Algunos eran familiares de Mahoma, más o menos directamente. No vieron con tanta simpatía esto de hablar de un solo Dios, de una unidad de Dios, de una comunidad de creyentes, que son los temas fundamentales allí, porque esto, por supuesto, no beneficiaba el negocio. Se alían contra él, tienen intenciones incluso de matarlo. Mahoma se entera y se va de allí. Y se va a una ciudad, un oasis pequeñito que quedaba como a 200 kilómetros, que se llama Yatrib, y que nosotros vamos a conocer como la ciudad, es decir, Al-Madina. Allí se radica él y comienza desde ese momento, cuando Mahoma se va de la Meca y se va a Medina, comienza el calendario musulmán, que para nosotros es el año 622, para ellos es el año 0. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Mahoma se va para allá y de ahí para adelante va a hacer vida en Medina y va a fundar toda una cantidad de instituciones, religioso, político, administrativo, etcétera. Va a ser la figura preponderante allí. Por lo que sabemos y por lo que entendemos, él va a vivir unos 10 años más. Mahoma muere, según se nos dice, en el año 632. ¿Qué podemos colegir de su muerte en base a lo que se nos dice? Bueno, lo primero que se puede decir, primero que el sujeto debe haber sido un sujeto carismático, muy activo, todo el mundo trababa contacto con él, se le presenta como alguien que hablaba con todo el mundo, con las personas, etc. Y también que debe haber tenido lo que se llama una muerte repentina, y esto porque él, que tenía contacto con la comunidad permanentemente, aparentemente una noche se sintió mal, habló con unas personas y al día siguiente fallece. Cuando él muere, por supuesto, esa comunidad que estaba tan centrada, y no solo religiosamente, sino en términos jurídicos, porque él era una especie de juez, él era también una especie de jefe militar, una cantidad de cosas en sí mismo. Cuando ese hombre muere, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Entonces, ¿qué se plantea? Como son tribus, las tribus suelen decidir en base a un consejo tribal. Allí inmediatamente actúa un consejo tribal y deciden nombrar al sujeto de mayor edad que se había venido con Mahoma desde la Meca, para que era el sujeto de mayor edad y que llamaba a los rezos los viernes y que se encargaba de una cantidad de funciones allí sacramentales, etcétera, etcétera. Este sujeto que se llama Abu Bakr es el que van a nombrar y él va a ser denominado el primer califa. Allí comienza, y así comienza, la primera de las piedras que va a fundar esa institución que luego conoceremos como el califato. Paso entonces ya a leerles lo que Kennedy nos dice al respecto. Y es muy interesante porque, repetimos, aquí vamos a ver la fundación no de un estado, sino de un califato, que es una cosa distinta. Dice así: los primeros 4 califas, Abu Bakr, que es el señor de que le estoy diciendo que era un viejito, era una de las personas de mayor edad, 632 al 634. Fíjense, él toma el poder, o se le da el poder desde el año 632, cuando muere repentinamente Mahoma. Umar al-Khattab, 634, 644. Uthman Affan, 644, 656. Y Ali Abi Talib, 656, 661, son descritos en las fuentes árabes como los Rashidun, usualmente traducidos al inglés como los califas ortodoxos. Esto es una cosa en la cual las fuentes varían, pero en general se les tiene a ellos como los califas guiados por Dios, o como los califas que dominaron y gobernaron el califato desde Medina. Ello no va a ser así. Luego el califato va a empezar a sucederse en distintas ciudades, en la medida en que algunas dinastías se van intercambiando. Estos sujetos que les digo acá tenían vinculaciones con que eran de la sociedad mecana, es decir, eran sujetos que habían venido, algunos de ellos directamente de la Meca, otros eran familiares directos de Mahoma, pero en todo caso no eran descendientes directos uno del otro. Me explico, Abu Bakr muere, es el único de los 4, por cierto, que muere en su cama de viejito, los demás murieron asesinados. Umar muere y se escoge a Uthman lo escoge un consejo, es decir,
se proclamaba la forma no dinástica de transmisión de mando. Eso sucede con los primeros 4 califas. Entonces fíjense, Abu Bakr, que es el viejito que les decía que toma el dominio allí, luego viene un sujeto que se llama Umar al-Khattab, a quien yo puedo decir debe haber sido un hombre muy talentoso en términos militares, porque es uno de los que logra expandir el territorio de gobierno de ese califato a unas distancias enormes. Él es la persona que logra conquistar el imperio sasánida, que era el imperio que estaba desde el año 200 después de Cristo y estaba gobernando gran parte de Persia. Imagínese usted, para decirle algo, parte de Siria, Irak, Irán, un pedazo de Afganistán. Todo eso era el imperio sasánida, incluso un poquito más hacia arriba. Entonces, ¿por qué es importante? Los sasánidas habían sido un imperio muy activo durante unos 400 años. Se habían enfrentado incluso al imperio romano con éxitos militares grandes. Eran duros, eran muy fuertes. Pero tenían ya una serie de guerras durante algo más de un siglo con el imperio bizantino, que era así llamado la Roma del Este, ¿no? Ellos habían tenido choques y se habían ido debilitando uno y otros de tal manera que cuando estos sujetos que venían del desierto, con toda esta conceptualización de unidad religiosa, de unidad social y todo aquello, una especie de protosocialismo en la cual todos se pensaban iguales a todos, ellos barrieron militarmente con esta gente y se logran apoderar de un territorio grande y riquísimo. Además, un territorio con una tradición de gobierno y de instituciones de gobierno muy importante. Ahí empieza la imbricación del Islam como una religión árabe con instituciones ya de gobiernos mundiales, es decir, de mucho más territorio, y empieza a convertirse el Islam ya no en una religión árabe, sino una religión que va a gobernar por distintas partes del mundo, es decir, una religión universalizada. Ya esto es muy importante. Entonces, sigo adelante con todo esto que nos provee Hugh Kennedy en su conocimiento acá. Fíjense ustedes. Esos 3 califas, luego de Umar, que les decía, viene Uthman. Los nombres se suelen parecer un poquito, pero no son, cuando usted se familiariza con ellos, logra distinguir la diferencia. Uthman, que es el tercero, es un sujeto polémico desde diversos puntos de vista. Él pertenece a los mecanos duros que al principio se habían opuesto a Mahoma y habían querido incluso asesinarlos. Después él se convierte y termina siendo el tercer califa. Y es un hombre que tiene varios méritos y deméritos. Sobre todo uno de los méritos que se le reconoce es que es el primer sujeto que empieza a compilar el Corán a partir de la cantidad de fuentes dispersas que habían quedado. Se dio cuenta rápidamente, ya habían pasado aproximadamente, se puede decir 12, 15 años de la muerte de Mahoma. Se da cuenta que muchos de los sujetos que habían sido convertidos al Islam estaban luchando en batallas, estaban muriendo, cada vez había menos gente que había conocido directamente al profeta, la enseñanza estaba desperdigada en muchas fuentes por allí. Él empezó a compilar el Corán como lo conocemos hoy en día, es decir, como un solo libro, como un solo texto que tiene esas revelaciones que habría tenido Mahoma. Entonces, ya por ahí eso se le reconoce como un mérito. Perdón, ustedes. Y como de mérito fue un sujeto también que preló mucho cuando él ya gobernando un territorio enorme. Ya esto no es gobernar Medina ni 2 o 3 ciudades por ahí en un desierto. Esto es gobernar un territorio enorme. Entonces empezó el sujeto a tener gobernadores. Era la figura de los sátrapas que tenían los sasánidas, es decir, los gobernadores provinciales. Él empezó a poner a su gente allí, a su familia directa, a sus amigos, etcétera, etcétera. Y eso lo fue minando de acusaciones de corrupción, etcétera, etcétera. Uno de esos gobernadores que va a estar en Damasco, que lo pusieron allí, un territorio que era muy importante porque tenía toda la administración de gran parte del conocimiento que dejaban los cristianos coptos y todo ello. Esos sujetos que están allí, ese sujeto que iban a poner allí, que se llamaba Muawiyah, va a ser quien después, cuando asesinen al cuarto de los califas, Ali, y se produzca esa gran bifurcación entre el Islam chiita y el Islam sunita, ese sujeto, Muawiyah de Damasco, es quien va a tomar el poder y va a consolidar entonces la primera dinastía del Islam, que se va a llamar la dinastía Omeya. Y ahí el califato entonces sufre una gran transformación. ¿Cuál es? Que el primer califato era, repetimos, unas figuras, jefes tribales que eran escogidos por un consejo en base a talentos, méritos, etc. Muawiyah genera el califato, donde el califa sigue teniendo los poderes de la espada secular y la espada divina, es decir, de las decisiones en materia de administración política, de administración económica, tanto como para las decisiones o la última palabra en términos religiosos. Va a hacer eso, pero lo va a convertir en dinastía, es decir, el hijo del califa pasa a ser califa. Ya ahí sufre una gran transformación. Cierto es que los omeyas van a ser muy eficientes en un sentido y menos eficientes en otro. Eficientes en cuanto a la expansión, son ellos quienes van a llevar el Islam prácticamente hasta los Pirineos. Es decir, son personas... Y aquí hay que entender que no es tan sencillo como alguna historia lo presenta. España estaba gobernada por una cantidad de reyes visigodos que tenían un montón de guerras intestinas, de manera que fue relativamente sencillo para estos
al principio eran simplemente mercenarios contratados desde el norte de África por uno u otro rey para combatir contra uno u otro, fue muy sencillo para estas personas aliarse y conquistar el territorio a su favor. Y lo llegaron a hacer dominando, repetimos, prácticamente hasta gran parte de España, llegando hasta el norte, a los Pirineos por un lado. Luego eso empezaría con un proceso mucho más complejo que se denominaría la Reconquista, a bajar hasta el siglo XV, que sabemos ya. Entonces logran expulsarse a todos los moros o todos los musulmanes desde allí, desde España. Pero vamos a seguir adelante con más. Repetimos, lo que nos interesa aquí es la figura del califato como esencia y cómo las transformaciones que va viviendo desde el momento de su mayor apogeo, que era con lo que va a venir ahora. Es decir, la revolución de unos sujetos que se van a decir vinculados al profeta Mahoma, a un tío del profeta Mahoma que se llamaba Abbas. Estos sujetos van a producir una revolución intestina y van a expulsar a los omeyas y los van a exterminar prácticamente. Vamos a ver si puedo leerles un pedacito de esto. Mientras que la dinastía abásida duró hasta el año 1258, cuando fue finalmente derrotada por los mongoles, el periodo entre 750, que es cuando ellos toman el poder, se lo quitan a los omeyas, hasta el año 945, marca para muchos el apogeo de poder y prestigio de la figura del califato. Aquí los comentadores, cuando los comentaristas modernos buscan por un califato clásico para demostrar qué ha sido realmente o qué pudiera ser un califato, frecuentemente vuelven la mirada hacia los abásidas en este periodo de gran poder y gloria. Para el jurista Ibn Kathir, del año 1373, por ejemplo, escribiendo en Damasco, luego de un siglo de que habían sido derrotados los abásidas, él los señalaba como los grandes califas por excelencia, la única real personificación de esa institución. Entonces ya puede verse, con los califas va a lograrse ese enorme poder. ¿Por qué? Porque van primeramente a fundar una ciudad que va a ser un epicentro de gloria para muchas cosas, para mucho conocimiento, etc. Y además se va a lograr manejar un territorio más grande que lo que logró Alejandro Magno. Es una cosa enorme que va desde Pakistán hasta Marruecos, dejando por fuera el emirato que luego harían allí los omeyas y que declararía Abdelrahman. Eso lo vamos a tocar ahorita. Entonces usted puede darse cuenta cómo esa institución y los grandes califas van a ser esa figura prácticamente supraterrena de poder mundano y poder espiritual, coagulado todo en una figura, y también con una prosopopeya de corte que habían ido adquiriendo de parte del conocimiento de las regiones que iban dominando. Porque les decía, cuando el Islam árabe, ese grupo de beduinos allí desde su pequeña sociedad del desierto, logra dominar lo que había sido el imperio sasánida, absorben y se produce una especie como de... Aquí hay gente que ha hecho el paralelo entre Roma y Grecia, en el sentido de que los romanos tenían el poder militar para dominar a Grecia, pero al final fue Grecia quien terminó con su cultura y su filosofía dominando mucho de los romanos. Es decir, estos musulmanes, estos árabes venían con una enorme eficiencia militar y capacidad militar, pero realmente al toparse con el imperio sasánida y todas sus fórmulas de dominio, sus protocolos de corte, su culto a diversas formas de lujo y de prosopopeya, eso también influenció mucho al mundo musulmán y lo haría durante siglos. Entonces esto es muy interesante como proceso de imbricación. Sigo leyendo para lo que es la figura del califato, pero el tiempo está contra nosotros. Un punto muy importante, porque el califato abásida, como les decíamos, duró unos 5 o 6 siglos, tuvo todas las posibilidades y llegó un momento de una cima de poder enorme, empezó una larga decadencia, y aquí la figura del califa fue perdiendo poder periódicamente y sistemáticamente. ¿Sí? Se fue volviendo de aquel hombre que decidía arte, parte, vida y muerte de cientos o millones de personas a ser cada vez una figurita más recluida en un palacio, de tal punto que ese imperio se fue fragmentando en dinastías que lo fueron dominando, incluso algunas dominaron Bagdad, pero todas eran dinastías que habían sido islamizadas, entonces ninguno de ellos tocaba al califa, es decir, lo dejaban allí, una figura prácticamente con muy poco poder, algún poder simbólico prácticamente para las cuestiones religiosas, nadie lo tocaba porque él era como el hilo conductor que se pensaba los llevaba a la época mítica del profeta. Eso era el califa en esencia. Por supuesto, cuando llegaron los mongoles, año 1258, no eran ni musulmanes, ni tenían todo ese conocimiento del pasado. Los mongoles llegaron arrasando como hacían en todas partes, llegaron a Bagdad, la dominaron, la sitiaron y mataron al califa. Allí se produce entonces un cisma enorme en el mundo islámico. ¿Por qué? Porque el califato llega a su fin y tiene que ser replanteado de otra forma.
¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace de una manera bastante creativa, pero aquí empieza entonces la duda sobre la legitimidad de las formas, es decir, cuánto queda de lo que queda y cómo se va a hacer con esto que quedó. Se supone que una persona que estaba vinculada a ese califa, un primo o algo así, escapa cuando vienen los mongoles, empieza aquella especie de migración masiva de personas escapando de Bagdad. Esta figura llega a Egipto, donde estaba la dinastía, el grupo de los mamelucos, que eran unos esclavos que habían tomado el poder allí. Ya les vamos a dar un poquito más de detalle si el tiempo lo permite. Y entonces estos mamelucos, que fueron quienes derrotaron en guerra a los mongoles y los pararon, y gracias a ellos no entraron los mongoles en el norte de África también, estos mamelucos van a dejar esta figurita aquí, este califa con muy poquito poder. Los mamelucos se llamaban a sí mismos sultanes, que es un título que ya tenía alguna vigencia y que aludía no a ningún poder religioso, sino simplemente un título de vencedor en batallas, en guerras, etc. Entonces, estos sujetos se llamaban a sí mismos sultanes, como otros grupos se llamaban sultanes también. Entonces, el califa va a llegar allí, pero por una especie de realpolitik y por el peso verdadero de los hechos, cada vez esta figura que tenía menos peso va a ser luego absorbida y va entonces a salir luego una figura imbricada de los dos, que va a ser el sultán califa. Es decir, el sultanato se apodera ya de esos últimos resquicios de poder o de representatividad que pudiera tener esa figura, y lo asume dentro de la figura del sultán. Cuando los otomanos, que vienen desde la península Anatolia y van creciendo como imperio, se apropien de Egipto, ellos van a tomar esa figura y va a entenderse esto del sultanato, el sultán califa, que es una figura compleja que no tiene que ver, repetimos, con el origen de todo ello. Pero lo que Kennedy nos plantea aquí con muchísima pluma y con mucha coherencia, mucho más de la que yo en estos breves minutos trato de hacer, es el desarrollo de todo esto. Hay un punto interesante, y acá hago una especie de pequeño retroceso, cuando él dice, bueno, casi todos los califatos que les he ejemplificado aquí son califatos sunitas o suníes. El chiismo llegó a tener también, por ejemplo, la dinastía de los Fatimidas. Eso fue en el norte, lo que sería Egipto. Ellos estuvieron allí durante un tiempo y el chiismo logró un acento en esa zona, pero no perduró. Luego de que los mongoles dominaron gran parte de Asia, luego que los mongoles luego se islamizaron rápidamente, etcétera, etcétera, y empezaron las fórmulas que ellos traían, fórmulas políticas que se llamaron canatos, o los canatos, ¿no? De los canes. Estas fórmulas administrativas se dieron luego paso a fórmulas en las cuales el Islam empezó a renacer con nuevas dinastías en lo que sería el centro, es decir, Irak, Irán, Afganistán. Empieza a surgir una, aproximadamente en el siglo XVI, que serían los safávidas. Los safávidas vuelven a ser una dinastía chií que logra consolidar allí un imperio y que va entonces a profundizar el chiismo en esa zona hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque el chiismo no había tenido ese poder de consolidación territorial como lo tuvo el sunismo en diversos momentos históricos. Lo va a consolidar en Irán, y muchas de las figuras que nosotros escuchamos posteriormente son figuras que el chiismo tenía reconocidas. Por ejemplo, la figura de él, ayatollah y todas esas cosas, son figuras puras del chiismo que habían existido en el pasado como sujetos preclaros o sujetos que tenían algún tipo de incidencia en el conocimiento de la religión. El chiismo se diferencia mucho del sunismo en cuanto a que acepta la presencia de imames o de imanes, personas en cierta manera elegidos para ciertas funciones. Alguna sacralización de sujetos también está presente allí, más o menos. Pero lo importante para nosotros es ver que ese califato se va a profundizar allí, e incluso luego, cuando Europa domine todo eso, van a quedar las raíces y va a resurgir luego con regímenes teocráticos. No se van a llamar califatos, pero va a perdurar eso de la figura teocrática, de la figura que maneja los dos conocimientos y que va a tener el poder o la potestad sobre el dominio secular y sobre el dominio religioso. Pasando ya a la última parte de lo que estamos diciendo en este libro, les decíamos que esos mamelucos, habíamos quedado en Egipto, eran un grupo de personas, eran unos esclavos de élite, casi todos mercenarios, sujetos que venían de muchas partes de Asia, que eran reclutados desde niños o comprados como esclavos, se les educaba para la guerra, y estos sujetos, por circunstancias históricas que no vienen ahorita al caso, tomaron el poder en Egipto y se mantuvieron durante una cantidad de tiempo hasta que los otomanos los sacaron del poder, pero mantuvieron la institución de los mamelucos y llegaron hasta el siglo XIX. Es Napoleón quien termina con esa institución, pero realmente estuvieron activos todo ese tiempo. Y ellos garantizaron, repetimos, la perpetuación de esa figura del sultán califa, que va a llegar con vaivenes, con momentos de oscuridad y de luz,
hasta el siglo XX, 1924. Por eso cuando este sujeto al-Baghdadi en el 2014 estaba vindicando una figura de un califato, él estaba apelando a algo mucho más antiguo, mucho más complejo en términos de imbricación secular y religiosa que lo que pudiera ser un Estado que se basa justamente en lo opuesto, en la separación de religión y Estado. Entonces ya por ahí tenemos un conocimiento que merece ser clasificado, merece ser comprendido. Es el libro El Califato, aquí lo tengo. Hugh Kennedy. Cualquier cosa que usted consiga de Hugh Kennedy sobre términos de civilización musulmana, Islam, vale la pena, es realmente muy bien escrito. Y este libro, que barato se consigue, existe en español también, creo que se llama En la corte de los califas. Les ha hablado Ivo Hernández, qué placer estar junto a ustedes, esperamos que estén pendientes, marque si les gustó este video, venimos con más cosas por allí. Y bueno, estaremos pendientes también para dar difusión a diversos otros textos que están en la mesa y que nos están esperando. Tengan todos una muy feliz semana.